Vamos a hacer una oración. Si me acompañan con esta oración para que sea el Señor el que nos guíe en esta hermosa reunión que tenemos este día en línea. Señor Padre del Cielo, te damos gracias, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros y estás siempre de nuestra mano, guiándonos en todo, Señor. Así tú lo has prometido y siempre lo has cumplido, Señor. Gracias, te damos por ser tan bueno. Hoy te pedimos que nos ayudes a entender estas palabras que vamos a meditar hoy. Y además, Señor, que estés con nosotros escuchando todas estas peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón, sobre todo porque en amor nosotros queremos orar a ti, Señor, porque confiamos en ti, porque sabemos que tú nos escuchas y porque amamos a los demás, a las personas que están teniendo situaciones difíciles. Señor, ayúdalas, protégelas y escucha estas oraciones que elevamos ante ti, Señor, a tus pies. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hoy quería hablarles sobre la perseverancia. Ustedes han oído hablar de esa palabrita, perseverancia, ¿no? Por demás, pues lo sabemos, está inspirado en un pasaje que seguramente ya conocen y ya han oído mucho, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y este pasaje está en Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Y mientras lo buscan, les platico que cuando Moisés es enviado por Dios para guiar al pueblo hebreo para salir de servidumbre en Egipto, pues Dios le entrega las leyes de la Torá y comienza el éxodo hacia la tierra prometida. Pasó mucho tiempo, inclusive estuvieron dando vueltas 40 años en el desierto a causa del pecado de algunos, ¿no? Y al llegar al río antes de la tierra prometida, ¿qué creen? Que se muere Moisés. Híjole, se fue a morir Moisés. De todas maneras, Dios ya le había anunciado que él no iba a pasar a la tierra prometida. El pueblo, por supuesto, hace campamento afuera de la tierra prometida y suceden cosas hermosas. Una de estas es que Josué, pues es nombrado como el sucesor y es el que va a guiar ahora al pueblo. Y Dios le dice estas palabras, Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Le dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, ¿no? Eso le dice el Señor a Josué. Si nosotros lo revisamos así de una manera rápida, pues primero le dice que hay que ser valiente, sé valiente. ¿Por qué? Porque lo contrario de ser valiente, pues es ser cobarde, ¿no? Y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, de alguna manera, pues le dice, sé valiente, enfréntate a las cosas que vas a enfrentar porque vas de mi mano, vas conmigo, yo te voy sustentando en todo. Ser cobarde, pues es mucho más fácil porque dicen que los avestruces meten la cabeza en la tierra, ¿no? Bueno, realmente eso pasa a veces cuando van a morir, pero no siempre. No es una ley de que los avestruces son cobardes y meten la cabeza. Sin embargo, nosotros ya lo tenemos como un icono que sabemos que ser cobarde es tratar de, pues, meter la cabeza para no pensar, no ver, como los niños chiquitos que se tapan los ojos y dicen, si no veo, no estás ahí. Pero la realidad es que los problemas siguen ahí. Y no hay otro camino más que echar para adelante, ser valiente y enfrentarse a las cosas. Aquí en México decimos tomar al toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque si es una bestia impresionante, bueno, pues ¿de dónde lo tomas? Por donde es primero y donde más te va a atacar, ¿no? De alguna manera es la única manera de enfrentarse a la vida, con el rostro de frente y con mucha dignidad y amor, porque el Señor va con nosotros. Lo mismo pasa con esforzarse, cuando le dice esfuérzate. Pues es claro que es lo contrario de ser flojo o confiado. Mucha gente, por ser confiada, se vuelve floja y dice, bueno, pues algo pasará.
pues lo que sea que tenga que pasar, ya ni modo, pues yo no me voy a esforzar. ¿Para qué esforzarse? De todas maneras me voy a morir algún día, dicen algunos. Y eso, por supuesto, pues no está bien, porque de alguna manera bajan las defensas, se confían y piensan que no va a pasar nada, pero sabemos perfectamente que el diablo está ahí siempre viendo en qué momento viene a robar, matar y destruir. Le pide el Señor que guarde la ley de los hebreos, y obviamente, pues este mandamiento uno diría, bueno, nosotros no somos hebreos, ¿para qué guardamos la ley? Pero nosotros, igual que ellos guardaban la ley que entregó a Moisés, nosotros tenemos que guardar la ley de Cristo, porque el Señor nos pide permanecer en ella, permanecer en sus palabras, seguir adelante y hacer todo de acuerdo a como el Señor nos lo está mandando. Me decía una hermana, es que cómo es posible si Dios nos dijo que hay 2 mandamientos. Sí, en 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas, pero hay muchos mandamientos que nos dice Cristo y que están ahí en los evangelios para que nosotros los cumplamos y también en las epístolas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues tenemos muchas cosas que guardar y que prevenir, porque de alguna manera todos estos mandamientos, como explicábamos en una clase de los martes, bueno, pues unos son para exhortación. Ve y haz esto, ve y haz lo otro, porque esto es bueno para tu vida. Y hay otros mandamientos que nos limitan, pero es una limitación para el bien nuestro, como entrar en ayuno, por ejemplo. Ayunar de asesinar a las personas. Pues claro, no es bueno matar a las personas, hay que dejar de hacer eso. Ayunar de robar, pues claro, nos invita a no robar. Ayunar de airarnos, nos dice airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque esto es bueno para nosotros. No podemos vivir enojados con el mundo, creando raíces de amargura en nuestro corazón. Entonces, todas estas cosas, todos estos mandamientos son buenos y de alguna manera están ahí en la palabra de Dios y están en los evangelios para que nosotros sigamos a Cristo por medio de sus palabras. Porque también le dice a Josué, de día y de noche meditarás en estas palabras, en la ley, ¿no? Bueno, Cristo nos pide de la misma forma escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para tener una buena relación con el Señor. Porque si nosotros escudriñamos las escrituras y las leemos y vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente lo vamos a amar cada día más. Y dice la palabra que si nosotros lo amamos, su Padre nos amará y nos va a proveer de todas las cosas que son importantes. Y fíjense, hay que guardar la ley, porque la escritura es clara cuando, por ejemplo, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 5, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Cómo vamos a infringir nosotros la ley de Cristo? No debemos hacerlo, debemos de hacer lo que Él nos dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque si nosotros estamos con Cristo y hacemos lo de Cristo y seguimos a Cristo, pues no va a haber pecado en nosotros. Por eso es tan importante el tener esa perseverancia en Cristo, el permanecer en Él y en sus palabras. No nada más decir, tengo fe, soy cristiano, no, sino permanecer en sus palabras, seguir a Cristo, seguirlo a Él, porque sus palabras nos ayudan para no caer de su gracia. Por eso nos dice por medio de Pablo, fíjense, ahí en ese pasaje muy hermoso que está en el libro de Romanos, ese pasaje es el libro que escribió Pablo, muy completo, Romanos 2, versos del 5 al 8. Fíjense, ¿qué dice ahí? Búsquenlo, por favor. Romanos 2, versos del 5 al 8. Porque nos habla de las dos posturas. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Romanos 2, versos del 5 al 8 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dicen los calvinistas, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver,
Las obras nos permiten permanecer en Cristo. No las obras nos van a salvar, pero sí nos permiten permanecer en Él, permanecer en sus palabras, y es lo que Él nos pide. Porque dice en el verso 7, Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y yo me pregunto aquí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y los que no buscan eso, ¿también tendrán vida eterna? Son cosas que debemos de preguntarnos. Si no buscamos eso, no buscamos perseverar en Cristo, ¿tendremos vida eterna? Porque aquí es claro que los que sí perseveran tendrán vida eterna y los que no. Y luego dice el verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Porque hay personas que les gusta la injusticia y ser injustos, vivir en la injusticia. Y eso no es para nosotros, hermanos. Nosotros somos obedientes, amadores de Dios y permanecemos en Él y en sus palabras simplemente por amor, porque ya nos ha dado tanto. Nos ha dado tanto el Señor. Miren que seguimos aquí, seguimos estudiando su palabra. ¿Cuántas personas no quisieran tener por lo menos una Biblia para leer? No digamos una congregación, no digamos hermanos en los cuales conectarse en línea, es más una tablet o un teléfono, una computadora, un ordenador para conectarnos juntos. Qué importante, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos de permanecer, tener esa perseverancia en nuestra fe, en Cristo Jesús y en sus palabras. No olvidarnos, porque eso es lo que le dice el Señor a Josué. Tienes que permanecer conmigo, tienes que estar conmigo, tienes que guardar mis palabras, no nada más creer por creer, sino guardar las palabras. Eso es verdaderamente la perseverancia y la permanencia. Cristo mismo nos lo dijo en ese hermoso pasaje de Mateo 26, verso el 40 al 41, cuando estaba ahí reunido con sus discípulos y ya estaban en los tiempos en los que estaba mandando a unos y a otros a predicar el evangelio, y primero mandó a 12 y después mandó a 70. Bueno, entre esas cosas le dice en Mateo 26, 40 al 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así es que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Cristo esperaba que ellos estuvieran con él, velando, pero les ganó el sueño. Y entonces les dice en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu de Dios que habita en nosotros está dispuesto, pero a veces damos lugar a la carne y la carne es débil y la carne nos va a vencer. Si nosotros nos confiamos, si nosotros no velamos, que quiere decir no estar alerta, dejar que las cosas pasen y estar confiados de que ay, no pasa nada, es cuando pasan las cosas. Cuando menos te das cuenta ya estás alejado del Señor y ya te soltaste de su mano. Y a veces para algunos que apostaron ya no hay reversa, ya están tan lejos que es imposible regresar al Señor. Por eso, hermanos, si pudiéramos hacer una conclusión, no hay que confiarse, jamás hay que confiarse. Así como esas novias que no previeron y no llenaron sus vasijas de aceite para poder ver en la noche, y cuando van y regresan, ya la puerta de las bodas está cerrada. Se quedaron afuera. No hay que confiarse, hay que estar prevenidos, un paso adelante, nunca quedarse atrás. Se puede caer, claro que sí, se puede caer y alejarse. Muchos dicen que eso es imposible porque ya muchos estamos predestinados para salvación. Pues sí, pero que se lo cuenten a mi abuelita que les cree esas cosas. Yo no me confío. Yo sigo adelante, sigo de la mano del Señor, orando todos los días, estudiando todos los días, y cuando tengo que congregarme, congregándome todos los días. No me confío por nada, porque hay que permanecer en Cristo, esforzarnos con valor,
meditar y escudriñar su palabra y guardarla, que es ponerla por obra. A ustedes les toca pensar estas cosas. ¿Están dispuestos a perseverar en Cristo nuestro Señor o se van a confiar? Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Y pues si alguien tiene alguna duda, con todo gusto, si puedo, pues el Señor nos da la palabra para resolverla. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, siendo así, pues vamos a terminar nuestro sermón, dejamos de grabar y les damos las gracias a todos los que nos escucharon en la grabación. Muy buenas tardes, días, noches, depende de dónde estén. Dios los bendiga.